Muy bien, muy buenas noches. Gracias a todos por su presencia. Hoy nos toca ver el último capítulo de este módulo, ¿no? Del módulo 3. Hoy nos toca ver un tema muy interesante sobre el diagnóstico laboratorial para toxicología forense. Vamos a comenzar diciendo que en la actualidad la finalidad, el objetivo que tiene la toxicología forense en el área de laboratorio es el de aislar e identificar tanto drogas como venenos y otros compuestos químicos a partir de las muestras que estas pueden ser fluidos, tejidos humanos, que sobre todo tengan una relación muy estrecha con un objeto de investigación de tipo criminal. Cuando es pertinente, estos compuestos pueden ser cuantificados. En el laboratorio de toxicología se van a realizar diversas pruebas de identificación de sustancias que producen dependencia psíquica o física sometidas a un control por la ley 1008. Estos elementos inorgánicos encontrados en residuos, por ejemplo, de disparos, de sustancias orgánicas utilizadas como tóxico o medicamentos de riesgo y otros, ¿no? Por lo tanto, la toxicología forense inicialmente se asociaba al estudio de la muerte por envenenamiento. Posteriormente, otras circunstancias denotaron la necesidad de valorar las alteraciones fisiológicas que producen las sustancias, una vez que éstas hayan ingresado al organismo, ya sea de forma que se haya ingerido, se haya sido inyectadas, o a través de la piel o de alguna otra manera, como en el módulo, en el capítulo anterior pudimos ver. De tal forma en que éstas van a incidir sobre hechos delictivos, ¿no? O efectos distintos a la muerte. Haremos un repaso sobre lo que vimos en el anterior capítulo, que para que exista una respuesta de parte del organismo, una vez que el tóxico ingresa como tal, ya sea en la dosis necesaria a través de un proceso que está dado por la toxicocinética, es decir, su absorción, distribución, metabolismo o eliminación, este componente, este compuesto va a activar un mecanismo de reparación de parte del organismo. Cuando el tóxico o la concentración, la dosis va a ser superior a este mecanismo de reparación, va a generar una respuesta. Esta respuesta no siempre es favorable para el individuo, muchas veces termina en la muerte. Existen ciertos criterios que nos permiten o que van a justificar la elaboración o la realización de un examen toxicológico. Por ejemplo, en el caso de homicidios, suicidios, todos estos, tanto homicidios como suicidios, necesitan un estudio bastante profundo, según sean las circunstancias de la muerte y del propio cadáver. En el caso de accidentes, por ejemplo, todos los accidentes, ya sea tanto de tráfico como los accidentes laborales, es imprescindible hacer las determinaciones que hayan causado este accidente, ¿no? Es decir, habrá que ver si se debe al alcohol o al uso de drogas de abuso. Criterios que justifican también pueden ser en las muertes naturales, por ejemplo, estos criterios son bastante limitados, ¿no? Porque la búsqueda es más que la causa de la muerte. Es decir, vamos a investigar cómo el tratamiento que seguía este individuo, esta persona. Es decir, quizás la mala praxis, ¿no? En el tipo de pacientes drogodependientes, todos este grupo necesita especialmente un estudio porque pueden ser dados por drogas, obviamente de abuso, pero ¿cuáles? Entonces requiere un examen toxicológico claro y conciso. Las muertes por causas desconocidas, absolutamente todas, también requieren un estudio bastante profundo, exhaustivo, porque puede aclarar las circunstancias de la muerte. Para muchas personas es muy conveniente, ¿no?, que la situación se aclare y se descarte o no el uso de sustancias, ya sea alcohol o drogas de abuso. Cuando vamos a realizar entonces un laboratorio,
nos enfrentamos ¿a qué? Primero, a una dosis desconocida, que implica tiempo de uso desconocido, una vía de administración desconocida, una frecuencia de uso desconocida. ¿Existen factores de confusión potencial? Claro que sí, debido a qué? A una redistribución post-mortem, estas pueden deberse a una concentración residual de drogas, a una exposición pasiva a las drogas o a la contaminación ambiental. Entonces, son situaciones en las que nos enfrentamos. Pero también es necesario, antes de hacer este tipo de estudios, un planteamiento que nos permita hacer una detección, ¿no? A partir de que tomamos la muestra en el laboratorio, se va a proceder a la identificación, a la cuantificación y, por supuesto, a una interpretación que va a permitir y va a coadyuvar en el diagnóstico final, apoyando y siendo un sustento fundamental en el diagnóstico clínico. Existen subdisciplinas, ¿no? Dentro de la toxicología forense. Algunas son, por ejemplo, la toxicología post-mortem, la toxicología conductual, la toxicología antidopaje, tenemos también a la toxicología forense en el lugar de trabajo. Cuando hablamos de toxicología post-mortem, ¿no? Este tipo de toxicología, por ejemplo, se aplica para determinar sustancias de interés toxicológico en muestras extraídas a partir de un cadáver, colaborado por el médico autopsiante en el estudio de las causas de muerte asociadas con tóxicos, donde éstas se establecen como el agente de muerte o bien inciden de alguna manera contribuyendo a la misma, es decir, tiene mucha relación con los hechos delictivos. Cuando hablamos de toxicología individual o conductual, esta se va a aplicar a la identificación y a la determinación cuantitativa de drogas que van a alterar la conducta del individuo, induciendo comportamientos agresivos, capaces capaces de lograr que el paciente o la persona que lo consuma no tenga incapacidad en las funciones físicas y mentales, o que actúan como disociativos, alterando la percepción de la realidad o abstrayendo al individuo completamente de la misma. El agente toxicológico produce este tipo de alteración, ¿no? Incapacita a las personas tanto a nivel físico como mental. La toxicología antidopaje se dedica a la investigación del consumo de drogas y otras sustancias que van a modificar el desempeño del individuo en el deporte, tales como los anabólicos y diversos fármacos, contribuyéndose como una práctica fraudulenta. Esto está regido sobre todo en aquellas instituciones deportivas. En cuanto a la toxicología forense en el lugar de trabajo, esta se va a desarrollar conforme a esquemas reglamentados con el fin de determinar el consumo de drogas por trabajadores con funciones sensibles, tales como los agentes policiales y otros del sector de seguridad y justicia. Así también los pilotos en las aeronáuticas, en civil y conductores de vehículos de transporte terrestre, entre otros. Por ejemplo, en las empresas petroleras, ¿no es cierto? En realidad, al trabajo no se debe ir ni con alcohol ni bajo el efecto de drogas. Existen incluso algunas empresas en las que antes de ingresar a su personal les hacen un estudio de alcoholemia, sobre todo porque incluso se manejan equipos o maquinarias pesadas. A esto se refiere, ¿no? En este punto. Bien, en el laboratorio de toxicología forense se van a llevar a cabo diversas pruebas en las cuales implica el uso de compuestos químicos de variada toxicidad. El riesgo que implica su manejo no siempre es reconocido por los operadores. Si bien son numerosas las precauciones que los analistas deben tener en cuenta, como por ejemplo la evaporación de solventes orgánicos,
sobre baño de agua, planchas, calefactoras y nunca sobre la llama directa. No todos los laboratorios tienen incorporado en su rutina la necesidad de emplear una campana de extracción de gases cuando se trabaja sobre todo con sustancias corrosivas o solventes volátiles. En este paso, no solamente estamos hablando de que el tóxico, de aquel tóxico como tal en la muestra, ¿no? O lo que estamos queriendo investigar, sino también hacemos mención a que manipulamos reactivos que al ser químicos sugieren ser también sustancias tóxicas. Y como aquí bien lo he mencionado, no son del conocimiento de todos los operadores. Por lo tanto, también se dice de que al manipular estas sustancias, ¿no? Corremos un alto riesgo en doble partida, si vale el término. Los bioquímicos, por lo tanto, deben tener en cuenta al manipular los reactivos que pueden ser inflamables, porque no siempre se va a contar con campanas de seguridad que sirvan para manipular estas sustancias corrosivas. Por lo tanto, se deben tener en cuenta ciertas precauciones que son generales. Ahí tenemos el cuidado del personal, ¿no? Que si bien son indicaciones muy básicas, eh, por ejemplo, es necesario mencionar que el personal de laboratorio debe, como requisito, utilizar barbijos, el guardapolvo, guantes, los guantes de protección en caso de usar solventes o reactivos químicos, no se deben pipetear directamente. Hoy en la actualidad ya se cuenta con pipetas automáticas en los laboratorios, ¿no? Pero antes sí era necesario pipetear y con mucho cuidado. El cabello debe estar completamente recogido porque al manipular estas sustancias que son de tipo inflamables, pueden brincar y, bueno, ocasionar quemaduras, ¿no es cierto? Incluso se recomienda no usar maquillaje porque son compuestos químicos y estos pueden reaccionar con algunas sustancias volátiles que se estén manipulando en el momento. En cuanto a las precauciones en el laboratorio, se debe en lo posible tener una campana de extracción. Se deben descartar las agujas de acuerdo a los protocolos de bioseguridad, ¿no? En el caso de usar, por ejemplo, las centrifugadoras, los tubos deben estar tapados herméticamente. Se debe contar con protocolos específicos para cualquier eventualidad de accidentes que pudieran suceder dentro de los ambientes de laboratorio. Ahora bien, cuando hacemos mención a las precauciones con material biológico, eh, todos son considerados, todas las muestras que llegan al laboratorio son considerados potencialmente patógenos, por lo que al manipular estas muestras deben emplearse en contenedores que estén herméticamente sellados. ¿Ya? El desecho, por ejemplo, una vez que ya se hayan procesado, se hayan analizado, incluso al momento ya de deshacer las muestras, estas deben pasar por un periodo de decontaminación y recién se puede seguir con la cadena de desechos de materiales biológicos. Se debe instruir al personal que trabaja en el laboratorio que cuente con todas sus vacunas que por ley corresponde. Entonces, todo el personal del laboratorio debe estar adecuadamente entrenado respecto a las normas de seguridad. Todas las instrucciones sobre formas de manipulación y disposición final de las muestras biológicas, como solventes orgánicos y otras sustancias peligrosas, deben presentarse en forma escrita, en la forma de un manual de procedimientos operativos. Es fundamental que todo el personal administrativo, técnico y de maestranza de laboratorio conozca, recuerde y utilice y sobre todo haga cumplir estas reglas como una forma eficaz de desarrollar una tarea segura para el operador y para el entorno, ¿no? Incluso
Se pueden hacer talleres de capacitación para todo el personal, con el fin de garantizar un resultado fidedigno. Cuanto a las muestras en el laboratorio de toxicología clínica y forense, como ya habíamos visto, se ha hecho mención de algunas, pero ahora vamos a ver el origen de estas muestras. Pueden ser de tipo cadavéricas, que se obtienen a partir de autopsia. Estas pueden ser sangre, orina, bilis, un contenido estomacal, vísceras, uñas, pelo y humor vítreo. El origen de las muestras también pueden ser a partir de sujetos vivos y quienes participan en la toma de muestras es el personal médico, policial, en nuestro laboratorio mismo, ¿no? Se puede tomar pelo, uñas, sangre, orina como muestras. O pueden ser muestras no biológicas, es decir, aquellas que se recogen en el lugar del hecho. Estas pueden estar en forma líquida o en forma de polvos. Sin embargo, todas estas muestras deben ir acompañadas de informe de autopsia, con un acta de extracción, síntesis del hecho, solicitud de puntos de pericia, cadena de custodia, perfectamente rotuladas. Se deben presentar garantías de ley, se deben presentar con las garantías de ley y deben ser conservadas y enviadas al laboratorio en condiciones adecuadas. Cuanto más antes pueda llegar al laboratorio, será mejor. En cuanto a la recolección y al almacenamiento de las muestras en el laboratorio de toxicología clínica y forense, tenemos, por ejemplo, las vísceras. Deben colocarse en recipientes rigurosamente limpios, sin agregado de ningún tipo de sustancias con fines de, ya sea para preservar u otro motivo, especialmente el formol, ¿no? Porque el formol va a alterar el contenido del metabolito que se quiere investigar. Por ello no se debe usar ningún tipo de conservantes. Si pudiera disponerse de un recipiente para cada órgano, sería lo más ideal. Sin embargo, se acepta que en la parte práctica, por ejemplo, se puede poner de la siguiente manera. Un recipiente 1 para el cerebro, por ejemplo, ¿no? Recipiente 2 para el hígado, riñón y vaso. Se puede contar con un recipiente 3 para el pulmón y el corazón. Recipiente 4 para el estómago y su contenido. En general, las muestras se deben conservar a 4 grados centígrados, aunque la temperatura ideal para las vísceras está entre menos 20 grados centígrados. ¿Por qué? ¿Por qué razón se considera este tipo de temperatura? Porque existe una actividad enzimática dentro de las vísceras que en el momento está paralizada en el líquido biológico. Si se dejara a temperatura ambiente o por tiempos más prolongados, estas enzimas pueden ir degradándose y se procede todo lo que es el sistema enzimático, se puede activar y no podrá identificarse el metabolito que está en estudio. También, en este caso, quisiera mencionar que se debe respetar el volumen de la muestra a guardar o conservar. Si se va a congelar, por ejemplo, las vísceras tienden a ensancharse. Y si el material de vidrio en el cual está contenido esta víscera, o las vísceras, perdón, estas al congelarse aumentan, ¿no? su espacio y como es reducido el contenedor, estas pueden sufrir de rupturas en la estructura del metabolito o de la sustancia que está en investigación. Por lo tanto, se debe dar por lo menos 1/3 más del volumen de la muestra en el recipiente que hayamos escogido, ¿no? A esto se llama el respetar el volumen de expansión de la muestra. También tenemos restos óseos que se utilizan para realizar determinaciones toxicológicas en restos óseos, como estas muestras deben remitirse, por ejemplo, en cajas o bolsas de cartón que estén bien cerradas. Si estas piezas óseas halladas estuvieran húmedas, se deben dejar secar a la sombra y recién luego enviarlas
en sobres de papel bien cerrados. Generalmente se utilizan huesos procedentes de la cresta ilíaca o bien de huesos largos como el fémur. No se puede usar, por ejemplo, aquí les decía, si estas piezas se encuentran húmedas, se tienen que dejar secar a la sombra. No usar hornos ni ningún otro tipo de secadores especiales, porque como son sustancias tóxicas, a la acción del sol pueden cambiar su estructura, ¿no? Por eso mismo se recomienda este dato. Y no nos olvidemos que generalmente se utilizan estos huesos que vienen de la cresta ilíaca o bien pueden ser los huesos largos como el fémur, ¿no? Tenemos muestras como la sangre. Los recipientes para enviar muestras de sangre pueden ser frascos, preferiblemente pequeños, con su respectiva tapa para lograr cierre hermético, o bien pueden ser los tubos de ensayo, pero con un cierre perfecto. Debería agregarse en la mayoría de los casos fluoruro de sodio como preservador, aunque si es refrigerada y llevada rápidamente al laboratorio, no es imprescindible. La cantidad de muestra que se necesita como mínimo es de 10 ml, por ejemplo, ¿no? En caso de hacer una alcoholemia, bastará con 12 ml. Respecto a los procedimientos en la toma de muestra cuando se trata de extraer, de sacar sangre, extraer sangre, se debe volver a recordar eh, lo que habíamos hablado en la anterior clase, el cuidado en el momento de usar el antiséptico, ¿no? Porque si utilizamos el alcohol, por ejemplo, podemos lograr obtener resultados falsos positivos. Por lo tanto, se deberá tener mucho cuidado en el antiséptico en la toma de muestra. También vamos a ver que tenemos otro tipo de muestra como es el pelo. Para la recolección de las muestras pilosas deben cortarse en el sector occipital, preferentemente de la coronilla, bien al ras del cuero cabelludo, en lo posible 1 o 2 gramos. Ya en la práctica se refiere a un puñado o un mechón, que eso es suficiente. Tomar el extremo cercano al cuero cabelludo y colocarlo sobre el papel o cartón para luego abrochar con un apliqué de broches de tamaño apropiado y colocar otro papel o cartón encima del anterior. Luego pegar o atar según corresponda, siendo aconsejable resguardar siempre de la luz en papel de aluminio. El envoltorio debe permanecer firme y debe indicarse claramente la zona cercana al cuero cabelludo y distal. En cuanto a la muestra de la orina, se realiza en forma similar a la recolección sanguínea, obviamente colocada en recipientes de mayor capacidad. Debe enviarse como mínimo unos 10 ml al laboratorio, pero es conveniente remitir todo lo existente en la vejiga en casos, por ejemplo, que se trate de toma de muestra post-mortem, ¿no? O la emitida por individuo vivo, se recomienda la recolección de orina durante 24 horas. Cualquiera sea la muestra, ya sea de origen post-mortem o de un individuo vivo, debe ser rotulado de forma correcta y cerrado perfectamente. Debe indicarse en el rótulo el mes, día y hora de emisión o recolección y fecha y hora de lo que ha sido tomada la muestra. ¿Sí? Es muy importante, sobre todo en la determinación de cocaína o sus metabolitos. No debe agregarse ninguna sustancia como conservante y de preferencia siempre hay que refrigerarlo a 4 grados centígrados. Bien, tenemos también prendas para la investigación de pólvora. Tanto los residuos como las partículas de pólvora parcialmente quemadas se van a depositar sobre una superficie. Esta superficie puede ser como ustedes pueden ver ahí ya en la imagen, ¿no es cierto? En una disposición definida dependiendo de la distancia que existe entre el blanco y la boca del cañón. Cuando se trata de disparos de contacto, deberán examinarse todas las ropas que se hallan en el camino del proyectil. Entre los estudios inmunohematológicos, la toma de muestra para este tipo de estudios tiene como objetivo la identificación en cadáveres y o en individuos
de manchas de sangre y manchas de semen. La recolección de muestras para la identificación de cadáveres y o individuos puede obtenerse en distintas circunstancias. Una de las posibilidades puede ser mediante el procedimiento de la autopsia, cuando se refieren a cadáveres, obteniendo una muestra sanguínea de aproximadamente 10-15 ml por punción intracardíaca directa, utilizando una aguja y jeringa descartable. Consideremos importante que sean estériles y estén secos. La recolección de muestras para la identificación de manchas biológicas. Un hecho fundamental en el análisis de este tipo de muestras lo constituye el proceso de obtención y su posterior conservación. Por ejemplo, una inadecuada recolección y una mala preservación puede alterar este tipo de evidencias a tal punto de que no solo van a dificultar, sino que directamente van a imposibilitar este tipo de pericias, ya que los elementos a evaluar son en general sumamente lábiles. Las manchas de sangre, por ejemplo, en un principio estas manchas poseen un color rojo brillante que paulatinamente va a cambiar a una tonalidad pardo rojiza. Para su levantamiento, un elemento a tener en cuenta es el tipo de superficie sobre la cual se encuentra asentada, ¿no? Estas superficies hemos dicho que pueden ser ropas o prendas de vestir. Si el soporte no es absorbente, luego de una minuciosa descripción de la distribución, posición y forma de la mancha, es de suma utilidad la obtención de fotografías. Se puede proceder a poner en contacto la mancha con una gasa apenas húmeda en solución fisiológica, trasladándola posteriormente en un tubo cónico con tapa a rosca, especialmente si la cantidad es escasa, o eventualmente a una cápsula de Petri que sea descartable. ¿Sí? En la recolección es ideal tener una foto de la escena. Por cualquier situación, digamos, pérdida de muestra, deterioro, insuficiente cantidad, es necesario como un dato muy importante para el laboratorio, tener esta evidencia, ¿no? Una foto. Lo mismo en las manchas de sangre, es importante considerar la fotografía en el momento de tomar la muestra. Ahora, cuando hablamos de manchas de semen, por ejemplo, sabemos que el elemento importante en este tipo es el espermatozoide y su observación en forma completa es prueba irrefutable de la presencia del esperma. Dicha célula, o sea, es muy lábil, siendo habitual que la cabeza se separe de la cola, imposibilitando así el diagnóstico. Por lo tanto, es menester secar las prendas, ya que la humedad afecta los espermatozoides. En caso de obtener hisopados, deben colocarse en tubos de ensayo o cónicos con tapa rosca que estén, pero preferentemente limpios, secos y estériles. Este tipo de muestras tienen grandes ventajas, pero también ciertos inconvenientes. Por ejemplo, cuando hablamos de la muestra de la orina, la ventaja más grande es que hay altas concentraciones del tóxico, ¿no? Y que no se necesita además la adición de conservantes, pero el inconveniente es que no existe una correlación con el estado clínico. En el caso de utilizar un contenido gástrico, la ventaja igual presenta altas concentraciones del tóxico, existe el tóxico sin metabolizar y no requiere la adición de conservantes, pero su inconveniente no siempre se pueden emplear en pruebas de inmunoensayos. En cuanto a la sangre, la ventaja, hay una correlación directa con el estado clínico. Sin embargo, uno de los inconvenientes está en que se puede necesitar la adición de conservantes o la necesidad de preparar previa a la muestra. En el caso de la saliva, su ventaja es de fácil obtención, ¿no? Hay una dificultad de adulteración, posible correlación con los niveles plasmáticos, siendo uno de sus inconvenientes que requiere técnicas analíticas muy sensibles y a la actualidad falta realizar estudios para evaluar los niveles encontrados a partir de esta muestra. Por ejemplo,
Existen tiempos de detección para ciertas drogas de abuso. En el caso del cannabis, en la saliva se puede encontrar entre las 7 y 14 horas. En orina, entre 5 a 20 días. Es muy importante tomar este punto en cuenta, ¿no es cierto?, los tiempos de detección, porque en caso de hacer un análisis para cocaína, vemos que en saliva solamente puede estar de 5 a 20 horas, en tanto que en una orina de 1 a 4 días. En el caso de la fenciclidina, por ejemplo, en orina están entre 8 días a un mes, ¿no? Y en caso de hacer una investigación sobre opiáceos, en saliva tenemos vigente entre 3 a 24 horas, en tanto que en una orina está presente 2 días. Y en el caso de las anfetaminas, vemos 50 horas en saliva y 2 días en orina. Cuando la muestra es un cabello, nos permite constatar consumos previos a la toma de muestra, nos permite estudiar el modelo individual en caso de una drogodependencia. La recogida de la muestra no es traumática, no requiere condiciones especiales de conservación. La posibilidad de estudios epidemiológicos van a gran escala. Sus limitaciones de este tipo de estudio es la posibilidad de falsos positivos por una contaminación externa. No hay correlación conocida entre la dosis consumida y la concentración detectada y existe variabilidad individual. Bien, también vamos a mencionar la recolección de muestras para un análisis en química ambiental. Este tipo de situación lo van a ver en un módulo quizás posterior, ¿no? Es necesario mencionar que debe existir un muestreo, la preservación y el almacenamiento de muestras de agua, la toma de muestra de agua para el examen bacteriológico. Tomemos en cuenta la toma de muestras de aguas para un examen físico-químico. Se debe tomar la muestra también para hacer una investigación de barros o de sedimentos y la toma de muestras de efluentes industriales, ¿no? Bien, es necesario, una vez que la muestra llega al laboratorio, tener técnicas, ¿no? Los análisis laboratoriales cuentan con ciertas técnicas que las vamos a ir desglosando. El procedimiento analítico toxicológico incluye usualmente 2 pasos. Primero, consiste en realizar un análisis preliminar que permite identificar las muestras negativas que no contienen el analito o alguno de sus metabolitos de las drogas u otros tóxicos que pudieran estar presentes en la muestra. Por ejemplo, las pruebas del screening o el tamizado que ya lo habíamos visto en la anterior clase. El segundo paso involucra la confirmación de la identidad de las sustancias presentes en las muestras positivas. Esto es un módulo especial. Si bien lo estamos mencionando, ¿no es cierto? Ahora lo vamos a ir desglosando poco a poco estos pasos. Por ejemplo, vamos a recordar lo que habíamos visto la anterior clase cuando les mencionaba sobre el estudio de la inmunocromatografía. Habíamos visto que estos tacos, estos kits, pueden venir para la investigación de una o dos o varias drogas de abuso. En este ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos una muestra que nos llega al laboratorio. Si nos da la orden para encontrar o para confirmar, corroborar la presencia de, a ver, se me ocurre ahorita, marihuana, cocaína, entonces utilizaremos un kit que solamente venga para estos 2 tipos de drogas de abuso. Pero si desconocemos qué se quiere investigar, vamos a tener que utilizar un kit que nos permita mayor presencia de estas drogas de abuso, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este ejemplo tenemos para 6 drogas de abuso. La elección de un método analítico refiere ciertos pasos. Primero está la recuperación.
ya se determina en una muestra a la que se a la que se agrega patrones de concentración conocida del analito en cuestión y procesada con igual método analítico que el empleado en las muestras de concentración desconocida. Esta concentración obtenida se la va a relacionar con la obtenida a partir de un patrón puro que no ha sido sometido a ningún tratamiento. Tenemos varios patrones con diferentes concentraciones. Entonces, nosotros podemos hacer ciertas comparaciones, pero con a partir de este patrón. Luego tenemos la precisión, que es una medida del error variable y se define como la concordancia entre las medidas repetidas de la misma muestra. Existen dos tipos, el intraensayo o el interensayo, también conocida como reproducibilidad. Aquí, si queremos poner a práctica una nueva técnica o tenemos varios reactivos y queremos saber exactamente cuál es más preciso, entonces tenemos que ver que coincidan, ¿no? Tenemos que hacer que coincidan estos valores. Sirve también para capacitar al personal o para valorar al personal. Eh, Nosotros vamos a usar la exactitud y la precisión para ver, por ejemplo, el manejo que realizamos dentro del laboratorio. ¿Sí? Ahora tenemos también a la seguridad o a la exactitud, que es la medida del error sistemático. Se define como la concordancia entre el valor medio medido y el valor de referencia aceptado. Es decir, cuando tenemos una exactitud, puede que sea reproducible el valor, pero eso no significa que se esté realizando bien el diagnóstico. Para eso se va a utilizar un patrón de control y ese resultado se va a comparar con el patrón. Si varias personas, por ejemplo, en el laboratorio hacen un estudio y tienen el mismo resultado, no significa que ese resultado sea el correcto. El correcto va a ser aquel que se mida con este patrón, ¿no? Entonces, esa va a ser la elección de este método analítico. También tenemos la linealidad, que consiste en verificar que en el patrón de calibración utilizado, la relación entre la respuesta definida por el área o la altura de los picos cromatográficos y la concentración es lineal en el intervalo de concentraciones presentes en las muestras analizadas. La sensibilidad es un método, por ejemplo, un método es sensible cuando cambios pequeños de concentraciones van a originar cambios significativos en la respuesta analítica. El límite de detección se define como la señal más baja del analito, expresada en concentración que se puede diferenciar de un blanco analizado en las mismas condiciones. El límite de cuantificación es la concentración más baja que se puede determinar con seguridad y precisión aceptables y debe ser al menos 2 veces el valor del límite de detección. Por ejemplo, para entender mejor, aquí hay un esquema, ¿sí? Este esquema nos hace recuerdo respecto a la sensibilidad y a la especificidad. Cuando elegimos un método dentro del laboratorio de diagnóstico toxicológico forense, tenemos que valorar el costo y el beneficio. Hay pruebas que son altamente sensibles, pero no necesariamente específicas, como lo que habíamos mencionado, esto sucede en el cribado toxicológico. Pero en cuanto al costo del cribado, por ejemplo, es muy accesible, ¿no es cierto? No necesitamos de grandes equipos sofisticados ni de esos equipos aparatosos. Solo implica el uso de reactivos que vienen a ser los kits. Cuando se requieren hacer pruebas que tengan una alta especificidad y una alta sensibilidad, vamos a recurrir a pruebas que requieran de pronto mayor control en los patrones, mayor control en las técnicas, en los procesos, pero también habrá
mayor seguridad al momento de emitir el resultado. En caso de tener pruebas muy sensibles y poco específicas, posiblemente podamos hablar de que tengamos resultados falsos positivos. Esto si se trata de pruebas que son muy sensibles. Pero por lo contrario, si son más específicas, existe la probabilidad de obtener resultados falsos negativos, ¿no? Ahora, respecto a la garantía de calidad, ha sido definida como el conjunto de acciones realizadas para asegurar la fiabilidad de los resultados e incluye todos los procedimientos cognitivos y mecánicos diseñados para minimizar o identificar todas las fuentes de variaciones preanalíticas, analíticas y postanalíticas que puedan influir en la obtención de resultados de gran calidad analítica. Es decir, un laboratorio toxicológico proporciona resultados epidemiológicos, de diagnóstico, terapéuticos y otros, en el ámbito clínico, laboral, legal o deportivo, etc., donde los posibles errores analíticos pueden influir enormemente en la libertad y derecho civil del individuo y en la salud. Por ello, las mediciones analíticas deben realizarse en forma tal que satisfaga un requerimiento acordado como ser un sistema de calidad que produzca resultados, si vale la redundancia, de alta calidad. A diferencia de otras áreas, ¿no es cierto? En estas pruebas no tendremos la oportunidad de recuperar la muestra, como por ejemplo, a ver, se me ocurre hacer estamos haciendo una prueba de glucosa, ¿sí? Y en el trayecto de la muestra al laboratorio se ha caído, se ha echado, se ha perdido. ¿Qué hacemos? Volvemos, tomamos otra vez la muestra y bueno, hacemos el diagnóstico laboratorial. Pero cuando se trata de hacer un laboratorio toxicológico, pero sobre todo tipo legal, ya la pérdida del material de la primera toma de muestra no será igual en una segunda. No sé si se acuerdan, en las clases anteriores habíamos mencionado que si nosotros no tenemos la muestra suficiente y volvemos a ir a tomar muestra ahí a urgencias, puede ser que el médico ya haya utilizado un antídoto, haya realizado un lavado gástrico, entonces vamos a tener dificultad para volver a tomar la muestra. Por eso es que se deben tener en cuenta sobre todo este tipo de cuidados, ¿no? Las fases de errores que habíamos mencionado se ve en un 46 a un 68%, sobre todo en una fase preanalítica. 7 al 13% que existe este tipo de errores en la fase analítica, siendo las menores, comparando con la fase preanalítica o la posanalítica que va de un 19 a un 47%. Bien, algunos ejemplos que vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, de la realización en un laboratorio, ¿no? Está el sistema ABO o el sistema BO, solamente porque el diagnóstico laboratorial toxicológico forense es una gran disciplina que al ser tan amplia, ¿no? Existen tantas pruebas que requiere en realidad de un módulo entero. Por lo tanto, este tipo de ejemplos, vamos a mencionar solo unos cuantos por también el tiempo corto que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en las manchas de sangre seca, los glóbulos rojos en general están destruidos. Sin embargo, los antígenos responsables de la especificidad del grupo mantienen su capacidad para reaccionar con los anticuerpos específicos. Claro está, en estas condiciones las técnicas de aglutinación directa no son aplicables. Pueden investigarse tanto las aglutininas, como los anticuerpos anti-A y anti-B, como también los aglutinógenos, A, B y O. Por ser las más utilizadas, se detallarán aquellas técnicas orientadas a detectar la presencia de estos últimos. ¿Sí? Por muy básico o simple que parezca, la muestra una vez obtenida se debe repartir para varios análisis
que el laboratorio puede realizar y esto involucra también el diagnóstico forense. Habíamos mencionado este sistema ABO porque son una de las más utilizadas, ya que se detallan con mayor frecuencia las técnicas que se utilizan y se pueden detectar en la presencia de estos últimos. Por lo tanto, vamos a ver dos métodos de absorción, tanto inhibición como el método de absorción haciendo referencia a la elusión. Cuando hablamos de método de absorción-inhibición, esta técnica puede utilizarse no solo en manchas de sangre, sino también en otros fluidos biológicos, tales como la saliva y el semen. Básicamente el método consiste en enfrentar la mancha en estudio con un antisuero de título conocido, al cual transcurrido un cierto tiempo se lo va a rotular, perdón, se la va a retitular. Una disminución del título original indicará la presencia del antígeno investigado. En tanto que en la elusión, esta técnica ofrece excelentes resultados y puede ser empleada para el sistema ABIO. También se puede utilizar para estudios del sistema RH, aunque estudios respaldan no ser confiables y bueno, de allí que su realización no es tan aconsejada, ¿no? Para muchos autores. En cuanto a las manchas del semen, por ejemplo, en los casos de violación, es común contar con muestras de semen secas, asentadas sobre diversos soportes. Estos soportes se refieren a las prendas de vestir íntimas, o bien hisopados obtenidos de la víctima. A su vez, este tipo de delitos sexuales constituyen un grupo de hechos sumamente difíciles de comprobar. De allí, el procedimiento de los materiales citados adquiere pues una gran importancia, ya que con las técnicas actuales podría demostrarse de manera fehaciente la intervención de un determinado individuo. En cuanto a la localización de la mancha, ¿sí? La visualización del espermatozoide, así en su forma completa, constituye por sí sola la única prueba irrefutable de la presencia de semen en una mancha. De allí que previo a detallar las técnicas a emplear para tal fin, es importante repasar someramente su estructura. Los espermatozoides son células móviles compuestos básicamente por la cabeza, en la cual se encuentra el núcleo, cuello, cuerpo y cola. Su longitud oscila entre los 40 y 50 nanómetros, mientras que con respecto a su forma, la cabeza vista de frente es oval, mientras que de perfil es aguzada. ¿Qué significa esto? Si en algún momento la prenda, como hemos dicho, este tipo de muestras se encuentran bien adheridas a la prenda y están secas, para que nosotros podamos realizar la prueba en el laboratorio, se va a hacer ciertas diluciones utilizando solución fisiológica. Si por el uso abundante podemos diluir mucho, podemos lastimar la estructura del espermatozoide. Por lo tanto, para la realización de este tipo de análisis se debe contar con personal altamente capacitado y de gran experiencia en el manejo de este tipo de muestras, justamente para evitar resultados que no sean los correctos, ¿no? Y que pueda comprometer en caso de, como se trata de situaciones delictivas muchas veces, entonces que pueda comprometer a otros individuos. El conocer la estructura de un espermatozoide o de ver en cuál podría haber sido la falla, entonces necesitamos tener conocimiento de la muestra, del método empleado, pero sobre todo de la estructura de lo que estamos observando. Es importante también que se pueda mencionar en este punto que incluso se pueden utilizar técnicas de coloración para la identificación del espermatozoide. Otro tipo de ejemplos, vamos a ver, que es el análisis del etanol por electrofotometría. La determinación de la concentración de etanol se emplea frecuentemente para determinar la incapacidad legal, para investigar pruebas médico-legales, para el diagnóstico o para tratar el alcoholismo, así como para detectar el envenenamiento por alcohol. Al ingerir alcohol, este se va a infiltrar por todos los tejidos del organismo en un periodo de 1 hora.
Aproximadamente el 95% del alcohol se va a metabolizar en el hígado y el resto se va a excretar sin alterar. El análisis de etanol, por ejemplo, en este ejemplo se usa la siguiente reacción. Es un método líquido cinético y listo para usar, basado en una alta especificidad de la enzima alcohol deshidrogenasa o ADH para el etanol. En presencia de la ADH, la nicotinamida adenina dinucleótido, conocido comúnmente como el NAD, el etanol se oxida inmediatamente, dando lugar a la formación del acetaldehído y al NAD. ¿No? Esta reacción enzimática puede seguirse mediante espectrofotometría a 340 nanómetros. La recogida y la manipulación de muestras. Para este análisis puede emplearse suero, plasma u orina. Para la recogida de muestras de plasma pueden emplearse anticoagulantes tales como el ácido edético, el ETA, el citrato, el fluoruro oxalato y la heparina. Se deben obtener muestras de orina en recipientes limpios de vidrio o plástico, estériles. No utilizar alcohol como desinfectante al recoger o almacenar las muestras de sangre. Por sobre todo, evitar los resultados falsos positivos. Se recomienda analizar muestras frescas de orina. En cuanto al control de calidad y la calibración, las prácticas correctas del laboratorio recomiendan el uso de controles para asegurar el buen funcionamiento del análisis. Determinar los rangos de control aceptables para el laboratorio. Para calibrar el análisis deben utilizarse el calibrador negativo y el etanol a 100 miligramos de cilitro, pero esto está sujeto al proveedor o al fabricante, ¿no? Está en función al proveedor. Los controles deben utilizarse al menos una vez al día para validar el rendimiento del análisis. Importante decir que todos los requisitos de control de calidad deben realizarse de acuerdo con las normas o los requisitos de acreditación local, estatales o federales, ¿no? Por nuestras normas, por ejemplo, en el CERES, ¿no? Que siempre están haciéndonos el seguimiento. En cuanto a los resultados, las velocidades de metabolización y excreción de etanol varían de una persona a otra y dependen de factores tales como el sexo, la edad, peso corporal, el contenido del estómago, uso simultáneo de otros medicamentos y el estado de salud. El análisis de etanol puede cuantificar en forma precisa las concentraciones de etanol dentro de un rango de 10 miligramos por decilitro, o traducido 0.01%, o lo que significa a 600 miligramos de decilitro, el 0.6%. Por lo tanto, los resultados también pueden ser leídos o interpretados de acuerdo al tipo de individuo. Por ejemplo, si el individuo es un bebedor esporádico, los resultados van a ser diferentes comparando con los bebedores crónicos. Así, por ejemplo, si el nivel de etanol en la sangre sacado en el laboratorio es de 100 miligramos de cilitro o lo que corresponde a 0,1%, está legalmente intoxicado cuando es un bebedor esporádico. En cambio, cuando es un bebedor crónico, los signos son mínimos. Si se trata de un 0,2 a 0,25%, la presencia de etanol en sangre, va a haber pérdida de la vigilia en estado letárgico, ¿no? En el caso del bebedor esporádico. En el bebedor crónico, por ejemplo, es necesario esforzarse para mantener el control. Cuando ya el valor va de 0,3 a 0,35% en sangre, el paciente, o en este caso el bebedor esporádico, va de estupor a un coma, en tanto que el bebedor crónico está medio que amodorrado y lento. Ya cuando el valor supera los 500 miligramos por decilitro o 0,5%, hay una posible muerte en el bebedor esporádico, en tanto que el bebedor crónico entra en un estado de coma. Por lo tanto, al momento de evaluar los resultados, también se debe hacer este tipo de interpretación. ¿Qué tipo de paciente es? ¿Existen limitaciones? Exacto, existe.
Los niveles de intoxicación alcohólica legal varían. El resultado de la prueba debe interpretarse considerando los síntomas y los antecedentes clínicos. El etanol es volátil. Para evitar la evaporación del etanol de los calibradores, los controles y las muestras, es necesario tener en cuenta las precauciones indicadas en el apartado de recogida y manipulación de muestras. La prueba está diseñada para utilizarse solamente con orina, suero o plasma en humanos. El aumento de los niveles del ácido láctico y LDH en muestras de cadáveres pueden producir resultados elevados de etanol. Les he puesto algunas sugerencias bibliográficas, ¿sí? Que también les he compartido en los materiales que seguramente ustedes han recibido y le han dado una leidita, ¿no? Entonces, todo lo que está expuesto lo he sacado de los libros que ustedes han podido ya revisar con seguridad. De todas maneras, igual en este material que les he enviado están este tipo de referencias, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Ibáñez, por impartirnos este módulo. Esperamos tenerla nuevamente en una próxima versión. Muchas gracias. Bien, a los participantes les invitamos a habilitar su micrófono para hacer las preguntas correspondientes o habilitar el chat para, lógicamente, hacer las preguntas correspondientes.